5 de la mañana hasta las 12 de la noche en la clase. ¿Tienes alguna duda? Eh, bueno, en parte tuve una, doctor, una pregunta o dos Ujú. sobre, ya no me acuerdo muy bien la pregunta, pero era sobre la atención del paciente que creo que era más para ver su conciencia, ¿no? Y que El nivel de había conciencia. sí, tenía entre respuestas hablarle, pellizcarle y no me acuerdo qué más. Que diga su Eh, nombre. Preguntarle su nombre. ajá, algo así. ¿Ya? ¿Y qué Entonces, contestaste? yo contesté como estaba sin oxígeno, pues, y no tenía como quien, digamos, no indicaba que estaba el paciente inconsciente, no indicaba si es que Ujú. estaba otras cosas. Y yo primero, pues, considero que iniciamos por la parte de preguntar su nombre, ¿no? Para ver si es que el paciente está consciente, porque no me está indicando nada de ello. Si es que Claro, fuera de otra manera, se le piñiscaría y todo eso, considero yo. claro, mira, tú has aplicado la lógica, tú has aplicado la lógica, pero efectivamente el manual de ATLS, como ustedes lo tienen de referencia en su curso, dice que la manera más rápida de evaluar el estado de conciencia es preguntarle su nombre al paciente, ¿no? Y si el paciente te contesta en forma coherente y te dice su nombre claramente, entonces tiene el A, B, C y D, eh, al menos correctamente, ¿no? A, vía aérea, sale el aire; B, respira; C, la circulación para que tenga un adecuado nivel de conciencia; y el D, que manifiesta que no hay ningún problema neurológico actual. Entonces, si te dice la pregunta de su nombre, es de considerar que el ABCD está adecuadamente bien. Pero en el manejo inicial del paciente traumatizado, prácticamente se hace un repaso, se ordena todo lo que usted ya conoce, ¿no? Y tiene mucho que ver la fisiología y la lógica. En todo caso, lo que has contestado está bien, es la respuesta correcta. Vamos a ver si nos queda tiempo, ¿ya? Acá tengo una Bueno, está pregunta. bien. Alexandra, buenos días, muy bien, buenos días. Vamos a comenzar la parte teórica. Bien, bien. Esta mañana vamos a conversar acerca de trauma musculoesquelético. Como ustedes podrán apreciar y percibir, ya el paciente ha sido evaluado desde el punto de vista inicial con el A, B, C, D, E, y el paciente, estando estable y sin riesgo de morir, pasa a la evaluación o revisión secundaria, que incluye un examen más exhaustivo de la cabeza a los pies. Entonces, dentro de este examen secundario o revisión secundaria, vamos a tener problemas de trauma musculoesquelético. El 85% de los pacientes que han tenido trauma contuso, cerrado o por golpes, van a tener lesiones musculoesqueléticas. Raramente constituyen un peligro para la vida, vida o extremidad, ¿no? Entonces, generalmente la vemos en la evaluación secundaria. No obstante, deben ser evaluadas y manejadas en forma apropiada, porque son lesiones que podrían o amenazar la vida o amenazar la extremidad. Por lo tanto, adecuadamente manejadas, no van a producir ninguna de estas dos situaciones.
Si la situación es grave, indica que el organismo ha sufrido un impacto grave importante. Recuerden que para que un hueso se rompa o se fracture necesita gran descarga de energía. Y así como se ha descargado energía a nivel del hueso, también puede, del hueso de la extremidad, también puede haberse descargado gran cantidad de energía en el tronco, que incluye tórax y abdomen. Y las fracturas pélvicas inestables o en libro abierto o las de fémur pueden acompañarse con una hemorragia grave. Recuerden ustedes cuando evaluamos y revisamos el C, vimos que o comentamos que una hemorragia grado 3 o una hemorragia más del 30% o una hemorragia más de litro y medio, que todo es lo mismo, mantiene o produce una inestabilidad hemodinámica, ocasionando hipotensión e hipoperfusión tisular y dañando otros órganos que no están dañados al momento del trauma. Por eso es que podrían, y más aún la pelvis fracturada, puede acompañarse de hemorragia grave, pues la pelvis está en íntima relación, o sea, la pelvis ósea está en íntima relación con los vasos venosos. Entonces, una fractura de pelvis puede conllevar grandes cantidades de hemorragia en la fosa pélvica. En trauma de extremidad, el edema que se produce en el espacio músculo aponeurótico puede causar un síndrome compartimental. Nosotros, cuando revisamos trauma cráneoencefálico o TEC, comentamos que existen varios compartimientos en el cuerpo humano. Uno es la cabeza, en donde tiene un continente que es la bóveda craneal y un contenido que es el cerebro, líquido cefalorraquídeo y sangre. En el abdomen también corresponde que haya otro compartimiento donde el continente es la pared abdominal, el retroperitoneo, los diafragmas por arriba y la fosa pélvica por abajo. Y el contenido son las vísceras intraabdominales. Y así como existen también o se considera un compartimento el tórax, también la extremidad se considera un compartimento, donde el continente es la fascia o la aponeurosis muscular y el contenido es el músculo y el paquete vasculonervioso. El edema que pueda producirse en el músculo por un trauma músculo esquelético va a producir un aumento de la presión del compartimiento musculoaponeurótico. Y como la aponeurosis es inelástica, ese edema va a producir un aumento de la presión dentro de ese compartimiento y puede comenzar a colapsar o a comprimir los vasos que se encuentran en este paquete vasculonervioso y pueden producir edema distal e isquemia distal de la extremidad. Entonces, no olvidarse que un trauma musculoesquelético puede ocasionar un síndrome compartimental agudo. Este es un panorama general de lo que puede suceder en un trauma musculoesquelético. Si bien es cierto, la mayoría de las lesiones no ponen en riesgo la vida, existen dos que sí tenemos que tenerlas en cuenta. Entonces, en la revisión primaria, que ya sabemos nosotros que son las lesiones que ponen en riesgo la vida, van a haber dos lesiones musculoesqueléticas que podrían hacer morir al paciente. Una de ellas es el sangrado arterial masivo. Claro, una amputación traumática, una fractura expuesta en la raíz del muslo que comprometa los vasos femorales puede producir un sangrado arterial masivo. Y ahí, como ustedes pueden ver, la prioridad
no es tratar la fractura o la lesión, sino es evitar el sangrado, hacer la consulta del cirujano vascular, porque como recuerdan ustedes, este proceso que hemos llevado, que es la atención del paciente traumatizado, nos permite solamente estabilizar al paciente. Probablemente algunas lesiones no le podamos dar solución definitiva. Para eso se llama al cirujano o médico especialista en el problema. Si viene un sangrado masivo, yo como médico de emergencia o como interno de medicina o como alumno de medicina que está en el tópico de cirugía, lo que me va a quedar es hacer la compresión directa. Y si es una amputación traumática, probablemente haga un torniquete, nada más. A continuación, llamo al cirujano vascular para que haga su trabajo, porque yo ya hice el mío. Mientras voy llamando al cirujano vascular, voy haciendo una reanimación vigorosa con cristaloides, como hemos visto en la parte C. Como les mencioné, compresión directa o torniquete si es una amputación traumática y tratar de alinear o estabilizar la fractura o la lesión ósea que acompañe o simplemente inmovilizar. Cada movimiento va a producir más sangrado. Entonces, eso es lo que se hace en los pacientes cuando tienen un sangrado masivo. Es un trauma musculoesquelético, pero que pone en riesgo la vida. Y el otro es el síndrome de aplastamiento, que probablemente lo comentemos más adelante, pero ya les voy a decir que es cuando esos accidentes que a veces se escuchan en la televisión, en donde había un trabajador haciendo una zanja y de pronto toda la zanja, toda la tierra, las piedras de la zanja se caen encima y lo aplastan, ¿no? Lo aplastan y lo comprimen de la cintura para abajo, ¿no? A veces hay gente que se comprime más desde el pecho para abajo. En todo caso, esta gran cantidad de músculos que se están aplastando, se están dañando, y esta rhabdomiolisis, que es como se le llama a la muerte o lesión del tejido muscular o músculo esquelético, esta rhabdomiolisis masiva va a producir edema, va a producir un síndrome compartimental, va a producir isquemia de las extremidades y va a producir probablemente lesión irreversible de los músculos, produciendo también shock y también produciendo un taponamiento renal, que es una de las causas más frecuentes de muerte en estos pacientes, ya que la liberación de mioglobina va a producir mioglobinuria y finalmente taponamiento renal y complicación del cuadro hasta que el paciente pueda morir. Estas son las dos situaciones en donde el paciente pone en riesgo su vida en un trauma musculoesquelético. Las otras lesiones ya se ven en la revisión secundaria y prácticamente son lesiones que ponen en peligro la extremidad, no la vida, la extremidad comprometida. Y ahí podemos tener fracturas expuestas, a una lesión vascular con amputación, una lesión neurológica y finalmente el síndrome compartimental. Y aquí nos detenemos un poco para comentarles que y recalcarles que la extremidad es un compartimento en donde la aponeurosis es el continente y el músculo y el paquete nervioso es el contenido. O sea, el continente es la estructura periférica inelástica, le da soporte a la extremidad, pero así como inelástica y le da soporte, también puede ser un peligro cuando haya un trauma musculoesquelético que produzca dentro de este compartimento, ya sea edema o produzca un sangrado y hematoma del músculo, porque esto va a aumentar la presión de este compartimento y va a haber compresión de los vasos sanguíneos en el orden
siguiente. Primero, los vasos sanguíneos venosos, porque tienen menor presión, y a continuación los vasos arteriales, produciendo pues al inicio, por la compresión de los vasos venosos, mayor edema por falta de retorno, y este mayor edema produce más aumento de la presión del compartimiento y finalmente comprime la arteria, que hace que ya no haya irrigación, o sea, comienza a haber hipoperfusión tisular, daño tisular o isquemia, y ya la pérdida de la extremidad inferior de la extremidad es irreversible. Si uno no reconoce estas lesiones, como les digo, puede ser catastrófico, incluso llegando a la amputación. ¿Qué hay que hacer? Luego de un diagnóstico temprano, hay que hacer la liberación del compartimento. Nos tomará mucho tiempo combatir el edema, nos tomará mucho tiempo combatir ese hematoma muscular, así que lo más factible es hacer fasciotomía, que significa hacer incisiones en la aponeurosis de esa extremidad. Consulta rápido al cirujano y, bueno, el alto índice de sospecha es lo que puede salvar la extremidad de ese paciente. Y ahí en ese recuadro ustedes ven aponeurosis y al costado ven piel. Esto significa, se ve cuando el paciente es un quemado. Y vamos a ver eso seguro más adelante, pero para adelantarles qué significados tiene piel en este recuadro, es que cuando un paciente tiene una quemadura circunferencial en una extremidad, la piel quemada se comporta como un cuero duro, cuero inelástico, rígido. Y este cuero duro, rígido, inelástico, se convierte en el continente de esa extremidad. Y como toda quemadura o lesión traumática del cuerpo va a producir edema. Debajo de la piel se produce gran cantidad de edema y podría producirse un síndrome compartimental. Entonces ahí el tratamiento ya no sería hacer incisiones en la aponeurosis o fasciotomía, sino ahí ya se hace incisiones en la piel, ya no en la fascia, sino en la piel. Y ya veremos algunas fotos para fijar más este concepto. Bien, entonces, como todo paciente en la evaluación primaria o revisión primaria y reanimación, debemos de evaluar algunas circunstancias que un paciente con trauma musculoesquelético tiene. Entonces, reforzando este concepto, las hemorragias asociadas a fractura de huesos largos puede ser significativa, y ese es casi un repaso de lo que vimos en C. Una de las fuentes de sangrado importante en un paciente traumatizado puede ser la fractura de fémur, que puede almacenar hasta 1,5 litros de sangre, una hemorragia de grado 3, o sea, más del 30% de su pérdida de volumen. Clínicamente, el paciente con taquicardia que presenta hipotensión, ya podríamos considerarlo como una hemorragia de este tipo. El mejor control de la hemorragia se obtiene mediante la compresión directa. Antiguamente a toda hemorragia de extremidad inferior se le aplicaba eh, el torniquete. Sin embargo, se sabe pues que el torniquete, así como cohíbe el sangrado de una herida de la extremidad, también deja de irrigar todo el resto de la extremidad. Entonces, por un lado era positivo, pero por el otro lado no. Así que un mejor resultado se obtiene haciendo la compresión directa de esa extremidad, de esa lesión sangrante. Cuando la fractura es abierta, a veces, bueno, la aplicación de un vendaje estéril y compresión suele controlar la hemorragia. Pero, y ahí viene el pero, a veces
algunas escasas hemorragias importantes, arteriales, en raíz de extremidad, son tan profundas, tan intensas, que una compresión directa a veces no cohíbe el sangrado. Así que ahí sí hay que ingeniarlas y probablemente tengamos que hacer el torniquete. Quiere decir que el torniquete siempre es un último recurso que se puede usar en cualquier situación que no podamos controlar el sangrado. Pero desde ya la indicación actual es solamente usarla en amputación traumática. Bien, entonces ya cuando el paciente esté estable y no está en riesgo de morir, podemos hacer ya o conversar con el familiar o el que lo trajo, el que presenció el accidente o el mismo paciente y tener información acerca de cómo fue el accidente. Recuerden ustedes que, como les he dicho en la primera o segunda clase, creo, siempre hay que reconstruir mentalmente la escena del accidente para identificar otras lesiones potenciales. Existen lesiones contusas, o sea, sin solución de continuidad, que en piel probablemente no exhiban algo muy significativo. Sin embargo, internamente tienen un daño profundo. El paciente que está en motocicleta, con casco, etcétera, y llega a una esquina a toda velocidad y había un buzón de alcantarillado que no estaba con tapa, la llanta anterior se le introduce al hueco y el motociclista sale a gran velocidad, tipo hombre bala, y se estrella después de unos 6 metros a 10 metros con un poste de alumbrado público, por ejemplo, ¿no? Llega a la emergencia inconsciente, con algunas escoriaciones en la cara, y el resto del cuerpo nada, ¿no? Una magulladura en las manos y nada más. Entonces, si uno no sabe la historia, dirá, pues, ¿qué tendrá, no? O sea, se golpeó la cabeza o algo por el estilo y no ve nada más. Pero si a uno le comentan esta escena del accidente, la cinemática del accidente, y uno reconstruye la escena del accidente en la mente, puede decir, ah, no, este paciente puede tener lesionado el tórax, el abdomen, la pelvis, las extremidades, el cuello, todo, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Siempre hay que escuchar cómo fue el accidente para poder, eh, con este alto índice de sospecha, poder ver si es que tiene otra lesión más. Como dice ahí en el ejemplo, si iba manejando, llevaba cinturón, salió volando por una ventana del carro, cómo quedó el auto, hubo fallecidos en el accidente. Todo eso es importante para imaginarse qué tipo de lesión pueda tener este paciente. Esto se evalúa con una serie de preguntas y respuestas que el médico va elaborando con el familiar, personal, bombero o policía, ¿no? Es muy importante la historia. Aquí les repito algunos slides que vimos al inicio. Esta paciente, por ejemplo, ¿qué lesiones puede tener? Y aquí, si nos imaginamos el accidente, una colisión frontal, el paciente iba sin cinturón de seguridad, su carro no tenía respaldar para la cabeza, y vemos y el policía le dice incluso de que la, el parabrisas está roto, incluso tiene una descripción, ¿no? En esa ruptura que generalmente se da por la cabeza del paciente, en el parabrisas anterior se llama una rotura en ojo de buey, le dicen, ¿no? Así. Bueno, yo nunca he visto un buey, pero
imagino que toda la contextura del ojo de este animalito tiene como radiaciones. Entonces, esa descripción que me dan me hace imaginar mentalmente esta imagen, ¿no? Que la paciente se ha desplazado hacia adelante, su cabeza ha tenido contacto con el parabrisas, probablemente la cara ha tenido contacto con el timón, y luego de regreso, como no tenía respaldar la cabeza, ha tenido un latigazo con alto problema de que haya una lesión cervical, ¿no? O este de acá, ya este es más aparatoso, ¿no? Una persona, motociclista de carrera, que en una curva tiene problemas para estabilizar la moto y sale despedido en el aire, ¿no? Unos 3 metros, 4 metros, y de ahí da unos 8 a 10 rebotes en el piso, desplazándose, raspándose, hasta que cae al suelo. Y es más, le agregan, y el resto de motociclistas de la competencia le pasaron encima, lo golpearon. Uy, ya con eso ya tenemos una buena imagen del accidente, y con el alto índice de sospecha, podemos decir, está lesionado esto o lo otro o lo otro. Entonces, estas son las múltiples preguntas que uno podría hacer en este tipo de situaciones, pero siempre que el paciente esté estable, salvo que sean varios los médicos que están reanimando y uno de ellos, bueno, pueda darse el momento de hablar con el familiar o con quien lo trajo, mientras el otro va reanimando, ¿no? De lo contrario, primero se reanima, se termina la revisión primaria y en la revisión secundaria ya hacemos ciertas preguntas, ¿no? Como cuál era la ubicación del paciente dentro del vehículo antes del choque. Los que van adelante se asume que tienen mayor daño que los que van atrás. Otro dato importante es el que está atrás, pero en el mismo lado del chofer, es el que más se daña. Por instinto, el chofer que va a tener un choque frontal tiende a irse hacia un lado de girar el timón hacia un lado. Generalmente lo hace a la derecha, ¿no? Pero son conjeturas. ¿Cuál era la localización de los pacientes después del choque? Si se quedó dentro del automóvil o lo encontraron fuera. Aquel que ha salido expulsado del vehículo es aquel que podemos considerar que tiene lesiones más graves. Hubo daño externo del vehículo, si el vehículo está, el- la carrocería está hundida. A veces se considera que cuando está hundida más de 60 centímetros, y eso es revisando su bibliografía que tienen recomendada, como el manual de la TLS, el daño es grave, es importante en los ocupantes. Hubo daño interno en el vehículo, la colisión es extremadamente a alta velocidad, los asientos se mueven, se rompen los cinturones de seguridad, si el paciente usaba o no cinturón de seguridad, el paciente cayó al piso, cómo estuvo localizado dentro del automóvil, fue aplastado fue aplastado el paciente por algún objeto, a veces están en un ómnibus, por ejemplo, y resulta que se desprenden algunos asientos y eso aplasta al paciente y lo encuentran debajo de unos asientos removidos, o que estalló el carro, o que se incendió el carro, o que el paciente es víctima de un atropello, ¿no? O que era un chofer de moto, eso faltó, pero el de moto se considera que puede tener más lesiones que el que va en un vehículo motorizado como un automóvil, un micro, una combi, un camión, a que vaya en eh, motocicleta, ya que la motocicleta es un vehículo de cero protección externa, ¿no? Así que esa es una consideración, pero no es la regla, ¿no? No es la regla. Son consideraciones que uno va armando el caso mentalmente y puede asumir cuántos tipos de lesiones tiene el paciente.
Seguimos con la evaluación secundaria. Luego de la anamnesis viene el examen físico. Hay que evaluar las extremidades de un paciente traumatizado y esta tiene tres objetivos. Uno es identificar lesiones que ponen en peligro la vida del paciente. Claro, eso lo he debido ver en la evaluación primaria y lo más importante ahí es reconocer que haya sangrado activo, el cual, si ya estoy en la evaluación secundaria, teóricamente ya está cohibido, pero no porque ya esté cohibido no lo vaya a reevaluar. Así que cuando el paciente está estable en la evaluación secundaria, tengo que identificar si alguna lesión sangrante en extremidad atendida en la evaluación primaria, ahora en la evaluación secundaria sigue cohibido de sangrar. ¿Qué más hay que, cuál es el otro objetivo en evaluar una extremidad? Identificar lesiones que ponen en riesgo la extremidad, como vimos, fracturas expuestas, o un síndrome compartimental en curso, etcétera, ¿no? Y una revisión sistemática con el fin de identificar cualquier otra lesión musculoesquelética. O sea, aquí revisión sistemática quiere decir primero, eh, ¿cómo podríamos decir? Hacer un, parece, parece un chiste, pero hay que hacerle el ATLS a la extremidad, el ABCD, claro. No voy a ver vía aérea, obviamente, pero ni B, pero voy a ver el C y el D. O sea, voy a ver cómo está irrigado y cómo está inervado. Y esto me permite ver si es que puede estar instalándose alguna lesión. ¿Cómo está la circulación? Veo temperatura, primero coloración, ¿no? Si está pálido, si está congestivo o si está normal. Veo, después palpo, ¿no? Palpo si la extremidad está fría, está a temperatura normal, si a la hora que presiono la extremidad, la coloración vuelve rápidamente, y veo pulsos, ¿no? Pulsos para ver cómo está la irrigación de esta extremidad. También deformaciones, dolor, todo eso se evalúa en la revisión sistemática de la extremidad o de músculo esquelético. Entonces, se hace, vuelvo a repetir, no vayan a decir, el doctor Segarra dice que la extremidad tiene un ATLS. No, no, no. Le estoy diciendo que para poder recordar qué hacer sistemáticamente, o sea, ordenadamente, al evaluar una extremidad es hacer algo así como un ATLS de la extremidad. Claro, el AB no hay, pero sí va a haber el C y D. Con eso ya se ha mencionado lo que deberían de tratar de observar y palpar y ver. Observe y pregunte, ¿no? Si es que el paciente está estable y ustedes ven que hay una extremidad que está con lesiones, le puede preguntar al paciente qué pasó, ¿no? ¿Le duele? ¿Cómo fue? ¿Ese pie quedó atrapado? ¿Con qué se lesionó? Palpe si es que hay crepitaciones óseas, si es que hay dolor a la palpación, si es que hay frialdad a la palpación, si es que a la hora de hacer la digitopresión, la coloración de la piel no vuelve rápidamente. A esto llamamos en clínica llenado capilar, ¿no? El llenado capilar debe ser menos de 2 segundos, o sea que cuando uno presiona un sitio y le produce palidez, al retirar la presión, al contar uno, dos, y ya regresó a su color normal. La evaluación circulatoria tiene mucho que ver con la coloración de la piel, con la temperatura de la piel y palpar los pulsos. Y si hay alguna duda, podemos aplicar los rayos X. ¿Sí? Bien. Otra vez vamos a tener este esquema bien presente porque de aquí parte todo para la implicancia que tenga la lesión musculoesquelética y el riesgo o no de vida. Entonces,
a un lado, al lado izquierdo, tenemos todas las lesiones musculoesqueléticas que ponen en riesgo la vida del paciente, o sea que se puede morir. Y las que están al lado derecho de la línea son las lesiones que pueden en riesgo la extremidad, ¿no? Entonces ya ustedes ya saben cuáles son y las hemos comentado. Vamos a comenzar a comentar con aquellas lesiones que ponen en riesgo la vida y que obviamente se ven, se evalúan y se tratan o se estabilizan en la evaluación o revisión primaria. Tenemos en primer lugar las fracturas pélvicas mayores. Las fracturas pélvicas se asocian o están asociadas a hemorragia y que comúnmente presentan ruptura en el ligamento óseo posterior, sacroiliaco, sacroespinoso, sacrotuberoso, producto de una fractura o luxación de una fractura sacra. Aquí no es como el vals que dice toda repetición es una ofensa. Aquí en medicina una repetición es un refuerzo. Entonces, para reforzar el concepto de fractura de pelvis y hemorragia, esto es porque la pelvis ósea tiene íntimamente relacionada la irrigación venosa mayor, o sea, aquella que va de las extremidades hacia la circulación mayor, ¿no? Porque ese es el sentido del flujo venoso. Estas venas pasan, como les digo, íntimamente relacionadas a el periósteo, ¿no? Entonces, cuando hay una fractura pélvica, se asocia generalmente a una hemorragia importante a nivel pélvico. La fosa pélvica, como mencionamos también en clases anteriores, es como una pirámide trunca, o sea que no tiene punta y está invertida, o sea, mira hacia abajo y tiene dos diámetros. Estos diámetros, que normalmente tiene una fosa pélvica, ha permitido calcular el volumen que podría almacenarse en una pelvis no deformada, ¿no? Y comentamos que era más o menos litro 300 por ahí, o sea, podría producir una inestabilidad hemodinámica con taquicardia e hipotensión por una hemorragia grado 3. Pero si a esta fractura de pelvis, que tiene unos diámetros establecidos, el trauma hace que la pelvis se abra, aumente sus diámetros. Esto implica pues que el sangrado, perdón, que el volumen de esa pelvis aumenta. Y se ha comentado que, y se ha demostrado que cuando la pelvis o la fosa pélvica tiene una fractura en libro abierto que condiciona una separación de la sínfisis del pubis más de 5 centímetros, el sangrado que puede almacenar o el volumen de esa pelvis puede aumentar hasta 5 litros o más. Entonces, una de las maniobras de reanimación en la evaluación primaria ante la sospecha de una fractura pélvica es el vendaje en pañal o la compresión con una faja eh, que incluya la pelvis eh, y pueda otra vez regresar la pelvis a sus diámetros habituales. Entonces, ese es más o menos lo que deberíamos hacer en la evaluación primaria. Claro, ¿cómo la reconocería en la evaluación primaria? Incluso ustedes la pueden reconocer antes de las radiografías. En la evaluación primaria solamente hacemos dos radiografías, la radiografía de pelvis, de tórax y de pelvis. Entonces, incluso antes de hacer esa radiografía,
uno puede hacer la maniobra de estabilidad pélvica, ¿no? O sea, colocar la región tenar e hipotenar encima de las espinas ilíacas anterosuperiores, y si esto cede, usted dice fractura de pelvis hasta que no se demuestre lo contrario y hace una estabilización pélvica con este vendaje hasta que le tomen la radiografía. Puede que me equivoque, pero si no me equivoqué, le salvé la vida al paciente. Todo paciente con fractura pélvica, la mortalidad es del 5 al 30%. Y cuando el paciente llega a hipotensión por estas fracturas, la mortalidad asciende hasta un 40%. O sea, es importantísimo tomar en cuenta estas fracturas. Miren la cantidad de muertos que existen por esto. Estamos hablando de 30, de 10, 3, o 40, de 10, 4. Es una barbaridad. No es permisible una tanta mortalidad. Así que ojo con esta lesión que pone en riesgo la vida. Este es uno de los modelos de fractura de pelvis que puedan haber. A veces hay lesiones, ¿no? Como estas, fracturas, pero la sínfisis del pubis está cerrada y el volumen pélvico probablemente también. Aquí sí, mire, hay una separación de la sínfisis del pubis y esto condiciona pues a que haya mayor volumen que pueda acumularse en esta área pélvica. Lo mismo que en esta fractura. Esta fractura, tremenda separación, obviamente los diámetros han aumentado y podrían estar almacenados mayor cantidad de sangre. Aquí tenemos una sospecha de fractura lineal sacra que en la tomografía de este mismo paciente se puede confirmar la fractura sacra. Tremenda fractura. Ya se imaginan el mecanismo. Es como que le haya caído un carro encima y lo ha aplastado y le ha abierto la pelvis, ¿no? En estas circunstancias, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues llega la emergencia y encuentro inestabilidad pélvica, incluso antes de la radiografía ya le puse su vendaje en pañal para tratar de cerrar los diámetros o de acortar los diámetros o de recuperar los diámetros para que si hay sangrado, no sea tan profuso, ¿no? Claro, sangrado va a seguir habiendo. La idea es que ese sangrado no sobrepase lo que habitualmente la pelvis puede almacenar. Aquí tenemos las lesiones que ponen en riesgo la vida. Seguimos. En el manejo, entonces, de estos pacientes, se debe realizar el control de la hemorragia mediante la estabilización mecánica del anillo pélvico y la contrapresión externa, como hemos mencionado, ¿no? Hay dispositivos en emergencia, deberían de haber, que tienen estos dispositivos para la estabilización con unos vendajes especiales, si la tuviéramos. Generalmente no tenemos estos dispositivos y podemos utilizar algunos recursos como el vendaje en pañal. Recuerden que el vendaje en pañal tiene que incluir los relieves óseos trocanterios y de la espina ilíaca anterosuperior. Esas dos estructuras óseas es la que debe incluir el vendaje en pañal para que la tracción hacia su centro sea efectiva. Debido a que estas lesiones rotan externamente la hemipelvis, o sea, uno ve al paciente y ve pues que tiene una extremidad acortada y la tiene rotada externamente. Ya eso, bueno, no me meto en problemas porque no es mi campo, pero seguro que ustedes van a tener clases con los doctores de traumatología y ellos le pueden explicar bien cómo es que luce una pelvis fracturada. Pero desde ya les voy diciendo, el miembro se acorta y se gira hacia el lado externo. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros para tratar de estabilizar esta pelvis? Hay que traccionar, ¿no? Y hay que rotar hacia adentro la extremidad inferior para que también se reduzca el volumen de la pelvis. A veces no tenemos con qué fijarlo y lo fijamos con el miembro inferior del otro lado. O a veces no tenemos cómo traccionarlo y le ponemos
unos dispositivos para jalarlos con un suero. La cosa es que esté traccionado. Este procedimiento puede ser apoyado mediante la aplicación de una sábana envuelta en la pelvis como una faja, ¿no? El vendaje en pañal. Su resolución posterior requerirá el trabajo cooperativo con el equipo de cirugía y principalmente con los traumatólogos, que son los llamados a resolver este problema. Sin embargo, una maniobra de emergencia será primero hacer todo lo que hemos comentado, ¿no? La cirugía a veces puede esperar porque hay prioridades de otros órganos de atender a este paciente. Tal vez una laparotomía, un drenaje torácico o el neurocirujano. Ya cuando la tormenta pase, el traumatólogo hará su trabajo, siempre y cuando hayamos estabilizado y controlado el sangrado. Una situación que también puede poner en riesgo la vida es la hemorragia arterial anterior, ¿no? Las heridas penetrantes en una extremidad pueden provocar lesión vascular. Se ha visto, pues, ¿no? Que las lesiones que están en la región inguinal o inguinocrural sangran profusamente por este paquete vascular femoral, ¿no? Y eso tenemos que cohibirlo rápidamente porque la cantidad de sangre que fluye por esos vasos es importante y puede anemizar y llegar al shock al paciente rápidamente. El trauma contuso genera fracturas y luxaciones, pero también podrían comprometer vasos en casos excepcionales también. Por eso es que una forma de tratar esto es, en primera manera, es eh, alinear la extremidad. Se debe evaluar la extremidad lesionada en busca de hemorragia externa, pérdida de pulso, disminución de ellos o disminución de la temperatura, porque son signos que pueden inducir a que hay una lesión arterial importante y el miembro inferior está siendo afecto a la hipoperfusión tisular. En el manejo de la hemorragia arterial mayor, hay que aplicar compresión directa y reanimar en forma intensa y llamar al cirujano, preferentemente al vascular. Usar torniquetes como último recurso. Les comento de que a veces repetitivamente quedan las cosas. No usar torniquetes salvo extrema situación como, por ejemplo, una amputación traumática o cuando la compresión directa no es efectiva. O sea, siempre hay un recurso más. El síndrome de aplastamiento, que también es otra causa que pone en riesgo la vida y se refiere a los aspectos clínicos del músculo lesionado que, de no ser tratada, pueden causar insuficiencia renal aguda. Esta condición se presenta en individuos que han sufrido una lesión por aplastamiento en regiones considerables de masa muscular como el músculo y la pantorrilla, ¿no? Lo que vemos a veces en la televisión o nos enteramos por las noticias es que el paciente estaba abriendo una zanja y le cae el desmonte o lo que estaba sacando de esa zanja y lo aplasta, ¿no? Lo deja ahí atrapado. Es tanto el daño que lesiona el músculo, pues, ¿no? Hay una lesión del músculo. Primero, eh, la contusión o el aplastamiento o el daño de la extremidad va a producir pues un edema, ¿no? Un edema. El edema que se produce en el espacio músculo aponeurótico va a ocasionar un síndrome compartimental. Entonces comienza a haber un aumento de la presión debajo de la aponeurosis que compromete pues la irrigación primero venosa, ocasionando más edema, contribuyendo más al síndrome compartimental de la extremidad. Y finalmente este gran edema, que aumenta más la presión intracompartimiento, va a producir un colapso arterial. Y ahí ya viene la hipoperfusión tisular, la isquemia y el daño muscular. Este gran daño muscular, porque es un gran territorio de músculo esquelético,
de la pelvis hacia la punta de los dedos del pie, produce pues una lesión irreversible del tejido muscular, incluso destrucción, muerte celular, y esto libera mioglobina en gran daño. El daño muscular es la combinación del efecto y de la causa de la misma lesión muscular, isquemia muscular y muerte celular, lo que produce liberación de mioglobina. Esta mioglobina viaja sistémicamente y produce pues taponamiento renal. En la evaluación de este paciente hay que evaluar que la hemoglobina produce en la orina una coloración ámbar oscura en el que el laboratorio da positivo para hemoglobina. Esto puede ser relativamente sencillo verlo durante la reanimación, ¿no? Ustedes ya saben que un paciente que lo están reanimando en el ABCD le colocan una sonda transuretral en varones o en mujeres y comienzan a monitorizar la diuresis horaria. Entonces basta que la orina salga color oscura asociado a un paciente que ha sido atrapado por desmonte y ha estado enterrado varias horas. Entonces uno puede ya imaginar y sospechar que puede haber una rhabdomiolisis. Entonces hay que darle todo el soporte para este tipo de problemas. La rhabdomiolisis conduce a hipovolemia, acidosis metabólica, hipercalemia, hipercalcemia y un CID, o sea, un trastorno metabólico brutal, ¿no? Brutal, y esto mata al paciente, ¿no? Entonces, el manejo intensivo, ¿no? Asociado a un médico intensivista, con nosotros que estamos en emergencia, tiene que darse en esos pacientes porque si no lo vamos a perder. Manejo fino, médico, metabólico. Hay que proteger el riñón y prevenir la falla. Es crítico, imagínense, un paciente que está en teoría hipovolémico, ¿no? Este paciente procedente de un aplastamiento está hipotenso, necesita volumen, y si encuentro que está con falla renal, es difícil manejar esto de darle volumen en un riñón que no funciona. Podemos ir al encharcamiento y una serie de problemas que van a empeorar el cuadro del paciente. Entonces, proteger el riñón, prevenir su falla. Es crítico iniciar líquidos, como les comenté, para generar la expansión del volumen intravascular y obtener una diuresis adecuada, junto a la administración de bicarbonatos y electrolitos para reducir la precipitación intratubular de mioglobina. Normalmente cuando uno hidrata a un paciente en trauma, recomienda que la diuresis horaria debe estar entre 30 y 50 centímetros cúbicos por hora. Pero en estos casos de sospecha de rhabdomiolisis, hay que hacer que el paciente orine mucho para evitar la precipitación de la mioglobina intratubular. O sea, gran cantidad de diuresis, bastante líquido para que orine bastante y también bicarbonato para alcalinizar la orina y no se precipite la mioglobina en el riñón. Difícil manejo. Lo importante aquí y lo que corresponde a nosotros es el reconocimiento. Es muy probable que la mayoría de estos problemas de rhabdomiolisis por aplastamiento no sean sospechadas al inicio y ya cuando está estabilizado el cuadro clínico metabólico, recién uno dice, ups, podría ser un síndrome de aplastamiento. Recuerden ustedes que las enfermedades, mientras más precoz se tratan, menos repercusión clínica, menos secuelas dejará. Entonces, si este síndrome de rhabdomiolisis lo sospecho desde el inicio, probablemente las secuelas sean mínimas. Lamentablemente es subvalorado y cuando ya da florida clínica, a veces es un poco tarde. Así que no se olviden de sospechar este síndrome por aplastamiento, rhabdomiolisis masiva. Bien, creo que vamos a hacer un paréntesis acá de unos 15 minutos para que puedan tomar un desayuno
Veo que ustedes Doctor, pueden prender su cámara. Sí, Caroline. doctor, una preguntita. Ya voy a prender mi cámara. Estoy despeinado, pero está bien. En este caso de la rabiomiolisis, ¿no?, traumática, sería siempre por aplastamiento. En casos como de rotura de músculo, esto no pasaría entonces porque ahí también tendría la rotura de la aponeurosis juntamente, ¿no? Y no sería este síndrome, no me llevaría a este síndrome compartimental. ¿Es algo así o entendí mal? No, no, a ver, O reformulo la pregunta. no, está bien, está bien. O sea, a ver, cuando un paciente tiene un aplastamiento, ¿no? Lo que condiciona la destrucción muscular es es doble. Es el mismo golpe de las piedras o de las rocas que cayeron en las extremidades, y a eso le asociamos el síndrome compartimental que se está generando. Ahora, si una persona está caminando por la calle y lo atropella un camión y le impacta, digamos así, toda la parte posterior del tronco, el glúteo derecho y el muslo derecho, puede haber una gran lesión muscular, y esta lesión muscular por el golpe, por el atropello, podría generar un síndrome, perdón, una rhabdomiolisis, pero es muy poco frecuente, a lo que sí se ve en un paciente que está atrapado, que tiene un síndrome de atrapamiento. O sea, no es la única forma que se presente una rhabdomiolisis en el paciente que está aplastado, no. Puede haber otras circunstancias también. No es que un paciente está, un mecánico está viendo un carro por debajo y de pronto los soportes se vencen y él quiere salir y ¡pum!, le aplasta de la cintura para abajo el carro, hasta que viene un amigo, no puede levantar el carro, pasa media hora, pasa una hora y lo sacan. Ese paciente también podría ser aplastamiento de rabdomiolisis. El paciente que es atropellado y tiene múltiples contactos en el músculo también puede hacer un aplastamiento, pero no es lo frecuente. Gracias, doctor. Bien, entonces, hora de tomar el desayuno. Nos vemos en 15 minutos, ¿sí?